La santidad de Dios. Eso es lo que hoy día nos toca estudiar. Todo este tiempo hemos ido respondiendo desde el comienzo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Es la pregunta que cuando vamos a estudiar en las Biblias tenemos que conocer más y la Biblia tiene que respondernos. Hemos ido estudiando las perfecciones de Dios y la Biblia nos ha ido diciendo quién es este Dios. Y hoy día vamos a ver uno de los atributos que transforma, ¿no?, la vida de aquellos que profesan la fe cristiana. Y como siempre tenemos las bases bíblicas y vamos a ir a Éxodo capítulo 15, versículo 11, hablando o citando la santidad de Dios, haciendo un énfasis en lo que en esta mañana queremos estudiar, la santidad de Dios. Éxodo capítulo 15, versículo 11 nos dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? Dice, magnífico en santidad. Tengo otra cita en Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 19, versículo 2 nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santo seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Santo seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Vamos más adelante a Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. 2, versículo 2 de Primera de Samuel dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová. Y la otra cita, última que tengo acá, es en Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías 6, versículo 3 nos dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está lleno de su gloria. Y podemos tomar o citar todos los versículos referentes a la santidad, hay muchos, pero esto es lo que hemos leído y ya podemos hacer un énfasis. Como dije, cuando empezamos a estudiar sobre los atributos de Dios, vamos respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? Y empezamos esto a entrar a hablar más de la naturaleza divina, de este ser supremo. Y hemos ido por semanas ya viendo, ¿no?, quién es Dios. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque dije, estos son los atributos que transforman las vidas. Creo que es el atributo más, ¿no?, que debe ser temido. ¿Por qué? Cuando el cristiano considera este atributo, empieza a guardar distancia del pecado. Y cuando el cristiano no peca, ha dejado también, ¿no?, de lado la santidad de Dios. Por eso es un atributo que transforma vidas. Y en Éxodo 15, 11, ¿no?, volviendo hace un momento atrás, ¿qué hemos leído? Dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿No? Todos los dioses, algo que no tienen como atributo es que no son santos. Pero este ser de quien nosotros estamos hablando y conociendo es el único que dice que es santo, ¿no? ¿Quién como tú? Magnífico en santidad. Ningún otro ser hay absolutamente puro, ¿no?, y libre de toda limitación en su perfección moral. Y tal vez el énfasis también está en eso, ¿no?, hablando de su perfección moral. No hay un ser absolutamente tan puro. Magnífico en santidad, es lo que nos dice, ¿no? Nuestro Dios es glorioso en santidad. Su santidad es su gloria. Para ir conociendo, ¿no?, tenemos que ver o describir este Dios así. En esto muestra su santidad, en que odia el pecado, ¿no?, y también a los pecadores obstinados. Dios no está de acuerdo con el pecado, ni acepta el pecado, pero acepta pecadores.
Por eso, al final, el versículo de la semana que viene para memorizar va a ser eso, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, para que puedan considerando. La santidad de Dios quiere decir, ¿no?, una vez más, que Él está separado del pecado. Eso es, y dedicado, ¿no?, nuestro Dios santo a mantener su honor, su gloria. Esa es la diferencia. La santidad de Dios para nosotros tiene mucho de relevancia, mucho que decirnos, porque esto nos muestra a nosotros cómo debemos vivir o cuál es nuestro estilo o patrón para que su pueblo pueda imitar. Hay muchos pasajes que tal vez usted ahorita puede sacar, no puede venir a su mente, como por ejemplo, no, sin santidad nadie verá a Dios. Está diciéndome eso algo. Y en Isaías, que hemos leído, Isaías 6:3, el último pasaje, ¿no?, al profeta le fue mostrado algo, ¿no? La santidad de Dios. Él vio al Señor, dice, en su trono. Acuérdense anoche cuando estábamos meditando. Ahí ustedes ven en el pasaje cómo los ángeles, ¿no?, están adorando. Están ahí, ¿no?, mientras que están volando, dice, ante el trono, ellos decían, dice, santo, 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 ¿no? Es el Señor de ejércitos, toda la tierra está lleno de su gloria. ¿Qué mensaje recibió? Entonces, vayan a su Biblia, ¿qué mensaje recibió Isaías, ¿no?, en el versículo 3? Por lo que vio y oyó. Porque cada vez que podamos encontrar nosotros en las Escrituras, nos vamos a encontrar con este atributo de Dios. Y por eso sería bueno, ¿no?, pues poder marcarlo. ¿Qué mensaje recibió Isaías por lo que vio y oyó? Si podemos tal vez tomar un diccionario de teología, podemos definir, ¿no?, este atributo. Pero creo que podemos ir comprendiendo más ampliamente según lo que la palabra de Dios nos va diciendo. Dios expresa con este, ¿no?, atributo de sí mismo todo lo que lo separa, ¿no?, de nosotros, haciéndolo a Él exclusivamente diferente. No somos, ¿no?, como este ser, pero la Biblia nos manda a poder imitarle, ¿no? Él va haciendo su obra de santificación. Pero este ser divino, este ser santo, dice, ¿no?, que cómo es Él. Pero también Él nos lleva a que podamos entenderlo de esta manera, conocerlo de esa manera. Y eso debiera ser, ¿no?, para nosotros un ser santo, digno de adoración, pero también de temor. Digno de adoración, un ser así, el cual debe haber temor. Eso es lo que podemos comprender, no verlo, como siempre hemos dicho, en una concepción o dibujar o imaginarme que el Dios que yo creo es así. El pensamiento básico, ¿no?, de esta palabra es que Él está separado de nosotros como Dios santo que es, ¿verdad? Eso pasó desde un momento, desde que nuestros padres, ¿no?, en el huerto cayeron. Es el contraste, ¿no?, es la diferencia. Y tal vez aquí quiero leer algo. El diccionario dice el término hebreo, ¿no?, es kadosh, equivalente a santo. Esto, hermanos, señala la perfección de Dios, a su majestad, a su justicia y oposición a todo lo que es pecado. Es lo que podemos decir. Es una característica aplicable a todo lo que se puede decir que Dios es o hace. Él es santo. Y cuando hablamos de que Él es santo, estamos haciendo referencia, ¿no?, de su naturaleza intrínseca de Dios. Y después hablamos de su carácter, de su naturaleza perfecta, majestuosa, apartado, como decimos, de todo mal. Esto surge, ¿no?, de su carácter ético, y eso es lo que es su santidad, o como estamos hablando, moral. Podemos llamar este atributo trascendental porque dijimos que Dios es exclusivo, ¿no?, pero también es atributo que transforma nuestras vidas, por decirlo, porque permea, porque penetra a los demás atributos, ¿no? Eso es lo que podemos llamar este atributo, porque cambia. Al hablar, ¿no?, y acercarnos de estos atributos divinos, no es sencillo intelectualmente recibirlo, porque el pagano no quiere saber nada con este atributo.
pero en los creyentes, que podemos llegar a tener una percepción más cercana, podemos ser los hombres más oradores, ¿no? Yo diría, o intelectualmente, pero aún así no es suficiente para hablar de este atributo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no? Nuestros labios son pecadores, en nuestro corazón hay pecado, y es difícil que una criatura pueda hablar de la santidad de Dios. Por eso, al llegar a este tema, podemos al menos, ¿no?, con la humildad que Dios nos da, poder acercarnos más y hablar de este ser infinito y verlo así, porque tener un concepto equivocado de la santidad, ¿no?, de Dios nos va a llevar a tener conceptos equivocados. Por eso no podemos imaginarnos tener una visión de este Dios así, porque, ¿no?, nosotros en nuestra naturaleza somos corruptos humanamente. No porque hemos sido regenerados, no tenemos la infinitud de Dios, sabemos que no. Pero sí podemos intentar conocernos y acercarnos con la máxima reverencia, ¿no? Como dije, este atributo debe ser digno de que nosotros podamos adorar a este Dios con temor, tenerle temor, en otras palabras, como terror. Isaías ve eso, dice, ay de mí, espantado, ¿no? Ay de mí, porque mis ojos han visto, dice, al Rey, ¿no? Y ustedes pueden leer, es lo que estamos los sábados meditando, ¿no? Y vamos a estar, dijimos, por semanas en este capítulo. Y vayamos a Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 4. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Fíjese esa pregunta. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Pero por qué? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Pues solo tú eres santo, porque tú solo eres santo. Tus oraciones debieran contener este atributo, porque tú eres santo y yo soy pecador, y por eso es que, ¿no?, me dirijo y empezar, no solamente venir. Tal vez hay himnos, ¿no?, que las iglesias han tomado. A mí siempre me gusta el himno número 1, ¿no?, que está en nuestro himnario, que tomamos al comienzo cuando empezó esta iglesia, ¿no?, de Santo, 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 ¿no? A mí me gustaría que ese himno se podría cantar en el cielo, pero ahí reconocemos, vemos la Trinidad también. Pero veamos aquí, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, ¿no? Solo Él es infinito, independiente, inmutable, santo. Él no cambia, ¿no? El atributo que estudiamos la semana pasada, en este atributo encontramos, ¿no?, en las Escrituras, porque es, como dije, habla aquí, ¿no?, de sus excelencias morales. Pero nosotros queremos eso, practicarlo siempre, ¿no?, tener una moral delante de Dios, pero muchas veces no nos encontramos así. Pero Dios es luz, ¿no? En Él no hay tinieblas, como dice 1 Juan 1:5. Y en Éxodo hemos visto, en Éxodo 15:11, ¿no?, volviendo allá, la santidad, ¿no?, es la misma excelencia de la naturaleza divina. El gran Dios dice: magnífico en santidad. Vaya usted a Habacuc, capítulo 1, versículo 3, en el cual leemos: muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. De la misma manera, aquí el poder de Dios, ¿no?, opuesto a la debilidad natural de la criatura, y su sabiduría contrastada con el menor defecto, ¿no?, de entendimiento. Su santidad es la antítesis de todo defecto y perfección moral. Muy limpio eres de ojos, dice, para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
Son pasajes que nos muestran, ¿no?, cómo es nuestro Dios. Vayamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. ¿Qué es lo que este pasaje nos va a decir? 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21. Y ha habido consejo con el pueblo, y puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Pero dice ahí, ¿no?, en la antigüedad Dios instituyó a algunos, dice que cantasen a Jehová y alabasen, dice, la hermosura de su santidad. El poder, ¿no?, es de este Dios, la mano y el brazo de Dios. En su omnisciencia vemos, ¿no?, Él ve todo en sus ojos, pero en su santidad, ¿qué podemos ver? Esa hermosura. Por eso los salmos dan énfasis en esto: alabad a Jehová en la hermosura de su santidad, ¿no? Eso dice los salmos. Y esto, cuando hablamos de hermosura, ¿no?, usted aprecia algo, ¿no? Si tienes algo, dices: qué bonito, qué hermoso. ¿Cuánto más Dios hermoso en santidad? Algo que Dios ama, digamos, es la santidad, ¿no?, en sus hijos, cosa que Él va haciendo en nosotros. Pero la alabanza a Jehová, ¿no?, debiera ser también de esa manera, y por eso es que dice que cantasen a Jehová y alabasen la hermosura de su santidad. Glorificad a Jehová, dice, a su Dios. Depende en la versión también que puedan ustedes tener. Entonces, de esta perfección de nuestro Dios, ¿no?, de esta perfección divina, da un énfasis especial. Se llama santo, ¿no?, a Dios en la Biblia muchas veces al Todopoderoso, pero es su virtud. Como dije, Dios no va a cambiar en este atributo, como tampoco en los demás atributos. En Isaías 6:3 podemos ir allá, ¿no? Es un título de honor a este Dios. Los ángeles están cantando, ¿no? Santo, santo, santo es. Y esto muestra, por ejemplo, ahí se ve hablando del rey Usías, pero está hablando de alguien que está sentado en un trono, su majestad, ¿no? El respeto. Por eso dije, debiera causar temor o cierto terror, no de espanto, aunque la criatura pecadora tiene a este Dios así al frente. ¿Por qué? Ve sus juicios. En Apocalipsis dice: ¿quién como nuestro Dios, no? Entonces hablamos de un ser exclusivo. Él es el Señor de los ejércitos, ¿no? O Jehová de los ejércitos, como la versión Valera lo tiene. Vamos al Salmos 89. Salmos capítulo 89, versículo 35. Y nos dice este Salmos, yo lo voy a leer. Una vez, dice, he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios mismo destaca esta perfección. Una vez he jurado, dice, por mi santidad. Dios jura, hermanos, por su santidad, porque es la expresión más plena de sí mismo. Por ello Dios nos puede decir, como exhortarnos, y el Salmos 30, versículo 4 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Podemos nosotros llamar a este un atributo trascendental, ¿no? Por eso, cantad a Jehová vosotros sus santos. Por eso nuestros cantos, ¿no?, nuestros himnos debieran estar saturados de los atributos de Dios. ¿Por qué? Reconocemos, cantar a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmos 27, versículo 4. Salmos capítulo 27, versículo 4 nos recuerda: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, dice, todos los días de mi vida. Y fíjese lo que dice: para contemplar la hermosura de Jehová
y para inquirir en su templo. Un buen deseo del salmista, ¿no? Para contemplar la belleza, la santidad de Jehová. Eso es lo que el salmista está pidiendo, lo cual no era otra cosa como, ¿no? El Salmo 110, versículo 3 nos dice, el Salmo 110, versículo 3 está hablando de lo que hemos ido citando de más continuo y dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, dice, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tiene tu rocío de tu juventud. En la hermosura de la santidad. ¿Se dan cuenta el énfasis? Si Dios es no tan en sí se presenta como perfecto, entonces Él nos llama. ¿Cómo debiéramos acercarnos? ¿Cómo debiéramos cantarle? Como dije, Él es honorífico, ¿no? Tiene su título. Si nosotros hablamos en este tiempo de un don, ¿no? de alguien, le damos, ¿no? por respeto un nombre. Pues este Dios dice a todo lo que Él se acerque, ¿no? Todos los que quieren acercarse a Él debieran tratarlo, ¿no? como santo. Sin eso, no te acerques. Incluso la Biblia que tenemos dice, es la palabra santo. Sus caminos son santos, los ángeles son santos, los creyentes son santos. Todo lo que se relaciona, ¿no? Jerusalén, la ciudad es santa. Todo lo que se relaciona con Dios es santo. ¿Por qué? Porque todos los que a Él se acercan debían tratarlo como santo. Dios desciende a la tierra y ese lugar es santo. Vemos en Éxodo, ¿no? Cuando Dios desciende al monte de Sinaí, el lugar, ¿no? Todo lo que Dios pisa es santo, se santifica, porque está su presencia ahí. El cielo es para los santos o para los pecadores, para los santos. Todo lo que con Dios tiene que ver, tiene que ser visto así. La excelencia, ¿no? Esta excelencia está, diría, no es que todos los atributos tienen un grado, pero este atributo se destaca por eso, ¿no? Por eso se puede decir que está por encima de los demás atributos. Y es su gloria, como dijimos un momento atrás, ¿no? Su santidad, como también es salvar, es su gloria. La santidad también lo es, como dijimos, es su hermosura, ¿no? Él es en sí visto de esa manera. Sus hijos, ¿no? Nosotros debemos contemplarlo así, ¿no? Seréis tratados, dice, como Él nos va a tratar como somos, pero cuando nosotros queremos acercarnos a Él, debiéramos hacerlo de esa manera, aunque nosotros estamos manchados del pecado, ¿no? Es lo que en Levítico capítulo 10 se ve, ¿no? De los hijos de Nadab y Abiú, ¿verdad? A ver, vamos a ir a Levítico capítulo 10. El versículo 3 dice, ¿no? Después del versículo 1, 2, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, dice, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia del todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. ¿Qué pasaría si el sol pierde la luz? ¿No? Perdería su calor, ¿verdad? Y todos, ¿no? Todo lo que el sol genera. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? si el cristiano, ¿no? deja de mostrar santidad? Está en tinieblas, ¿no? Está en oscuridad. Pero hablando, ¿no? del atributo de este ser, vemos que todo lo que la santidad puede hacer opaca las demás cosas, ¿no? Él es luz. Cuando hablamos de que Él es santo, como dije, por ejemplo, Él es santo y su palabra es santa. Y vamos a leer el Salmo 105. Salmo 105, hablando de su verdad. Es un pasaje muy, muy conocido, pero lo voy a leer como está. Salmo 105, versículo 42. Y el texto dice, porque se acordó de su santa palabra,
porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Su nombre, hermanos, expresa todos sus atributos juntos también. Su nombre es santo. Salmo 103, versículo 1, para sus notas, porque en las hojas de pregunta pide muchas referencias, vayan considerando eso. Salmo 103, versículo 1, y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Muy conocido esto, ¿no? Bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre, ¿no? Tu santo nombre. Y estamos hablando de la hermosura, estamos hablando de su palabra. Salmo 105 ya lo hemos leído. Vamos al Salmo 98, versículo 1. ¿Qué nos dice este Salmos? Salmo 98, versículo 1 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Su poder, ¿no? Santo. Su brazo, santo. Una descripción de este ser divino. Y aquí podemos decir, la santidad de Dios se manifiesta también en sus obras, ¿no? La santidad de Dios también se manifiesta en sus obras. Génesis 1:31. Vayamos para allá. Nada, ¿no?, que no sea excelente puede proceder de él. La santidad es regla de todas sus obras, ¿no?, o acciones. Él dijo en el principio, todo lo que había hecho era bueno en gran manera, lo cual no hubiera podido hacer ni hubiera habido algo imperfecto o impuro. Por eso la santidad de Dios se manifiesta en todas sus obras. Por eso dice, bueno en gran manera. Algo que hizo como al hombre. Vayamos a Eclesiastés 7:29. ¿Cómo lo hizo al hombre? Estamos hablando de que la santidad de Dios se manifiesta en sus obras. ¿Cómo lo hizo al hombre? Eclesiastés 7:29 nos dice, recto. Al hombre lo hizo recto, a imagen y semejanza de su creador. Solo que dice, los hombres pervertieron sus caminos, ¿no? En la creación se ve bueno en gran manera. Al hombre le hizo recto. Los ángeles, ¿no?, que cayeron fueron también creados santos. ¿Se dan cuenta? En todo lo que ha creado vemos eso de Dios. Judas, versículo 6, dice, dejaron su habitación. Ahora, hablando de Satanás, que es una criatura angelical, Ezequiel 28, versículo 15. Perfecto eras, ¿no?, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló maldad en ti. Esto es hablando de Satanás. Perfecto eras en todos sus caminos. Por eso todo lo que Dios hizo, ¿no?, tiene que ver con su santidad. También podemos decir que la santidad de Dios es manifiesta en su ley, ¿no?, la cual el hombre no quiere verlo así. La santidad de Dios, ¿no?, es visto en su ley. Por eso los mandamientos muestran esto, ¿no? La ley revela que hay un Dios santo, ¿no? Entonces, eso, cuando usted revisa o estudia los 10 mandamientos, se va a encontrar con eso. ¿Por qué, no?, los mandamientos de Dios? Ahí están los atributos, lo mejor dicho, la moral de Dios, ¿no? Y eso es lo mismo que decir, ¿no?, su santidad. ¿Pero para qué? Para que podamos tomarlo en serio, ¿no? Y hemos leído el Levítico, dice, ¿no?, a todos los que me acerquen, dice, o los que se acerquen, dice, me tratarán como santo que soy. No es entonces una cosa sencilla. Como dije, es difícil describirlo con estos labios pecadores, es difícil hablarlo, pero como dije, debemos acercarnos con toda la reverencia y humildad, ¿no? Porque no se puede simplemente, como dijimos, hablar de un ser infinito, de un ser que no va a cambiar. Mis palabras pueden ser, como dije, los más hermosos,
pero aún así son solamente meras palabras nada más. ¿No? Él no va a cambiar. Entonces la santidad de Dios es manifiesta también, hermanos, ¿no? Como dije, en su ley. Por eso vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. La ley, hermanos, prohíbe el pecado, ¿no? Eso es algo que por eso está ahí, en todas sus formas. La ley prohíbe el pecado. Ahora, ¿qué dice Romanos 7:12? La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero vayamos a un pasaje que nosotros cantamos acá en la iglesia, el Salmos 19, versículo 8 y 9. El precepto de Jehová, ¿no?, es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es, dice, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, porque todos son justos. Hablando de la ley, ¿no?, de Dios que manifiesta en su ley, o sea, su santidad. También la santidad de Dios, hermanos, se manifiesta en la cruz, ¿no? La santidad de Dios se manifiesta en la cruz. Y creo que esto pone para nosotros, para tener un mayor, ¿no?, entendimiento. ¿Por qué es que un ser santo, ¿no?, murió? ¿Qué hacía en la cruz un ser santo cuando nosotros debiéramos estar ahí? Por eso la santidad de Dios se manifiesta en la cruz. Y el Salmos 22 es una descripción. Puede ir usted al Salmos 22, ¿no? La expiación pone, ¿no?, de manifiesto de cuán admirable, ¿no?, y solemnes eran tratado nuestro Señor. La santidad, como dije, Dios es manifiesta en la cruz. Vamos al Salmos 22, ¿no? De cuán, diría, de tan, ¿no?, este ser santo, ahora en la cruz es tan de estado. Nosotros debiéramos estar ahí. Pero el Salmos 22, el versículo 3 dice, porque tú eres santo, ¿no? Porque tú eres santo. Todo, ¿no?, el juicio cayó en nuestro Señor. Él estaba ahí, pero de Él dice, tú eres santo, ¿no? El ser más bello, atractivo, ahora está en una cruz, desfigurado, ¿no?, abandonado por su Padre. Dios mío, ¿no?, versículo 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero versículo 3, porque solo tú eres santo. Por eso es que es manifiesto en la cruz su santidad, ¿no? Por eso, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y Cristo adopta su perfección divina, ¿no?, en versículo 3, pero tú eres santo. Dios odia todo pecado, porque Él es santo. Dios odia todo pecado, porque Él es santo. Esto es algo que yo digo, muchos no quisieran escuchar. No es que tengo que yo cambiar, ¿no? Mi estilo de vida es que Dios dice que aborrece al hombre. ¿Por qué? Porque Dios odia todo pecado. Y cuando nosotros somos invitados, ¿no?, a su reino, nosotros también deberíamos odiar todo lo que Dios odia y amar todo lo que Dios ama. Él ama todo lo que es conforme, ¿no?, a su ley. Por eso los mandamientos es escrito. Pero también aborrece todo lo contrario. Vamos a leer algunas palabras citando Proverbios capítulo 3, versículo 32. Proverbios capítulo 3, versículo 32 nos dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿No? Estamos hablando de que Dios odia todo pecado porque Él es santo. En mismo Proverbios, vamos a ir al capítulo 15, versículo 26. Y otra vez va a decir, abominación son a Jehová los pensamientos del malo,
mas las expresiones de los limpios son, dice, limpias. Y dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. De ello, hermanos, se desprende que Él necesariamente ha de castigar el pecado, ¿no? Nuestro Dios es justo, sí, pero también es santo y por eso odia el pecado, aborrece, ¿no? Los pensamientos, como nos dice, ¿no? Los caminos, los pensamientos, ¿no? del hombre impío. Y por eso Dios no deja de castigar, ¿no? aquel que se merece, que debe ser castigado. El pecado, hermanos, no puede escapar a su castigo porque Dios lo aborrece. Dios a menudo ha perdonado a los pecadores, ¿no? Somos una prueba pero jamás va a perdonar el pecado. Solamente encontramos nosotros el perdón, ¿no? en Cristo, porque hay alguien que llevó nuestros pecados, hay alguien que derramó su sangre. Como dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso se nos dice, ¿no? Usted en Nahum capítulo 1, versículo 2 dice, Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Tienen que leer esos pasajes ustedes. Por eso cuando hablamos de conocer, ¿no? de cómo Dios odia, de cómo Dios aborrece todo lo que es el pecado. Y es claro, dice Nahum, ¿no? Jehová se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Si yo me tengo que acercar a Dios, no es para tratarlo como santo. Y nosotros somos una obra de Dios, ¿no? Que día a día nos va santificando. Él es nuestro modelo para imitarle. Y algo que podemos hacer, ¿no? Es seguir sus caminos. Jesús dijo, ¿no? Ahorita recuerdo, vuestro Padre en los cielos es perfecto, ¿no? Sed vosotros también perfectos. Hablando, ¿no? de semejanza, de madurez cada día, de imitarle. ¿Verdad? Que no llegaremos a ser como Dios aquí. Pero lo que hacemos que es, ¿no? Cada día seguir los pasos de nuestro Señor. ¿Por qué creen ustedes que Dios desterró a Adán y Eva del huerto? Nunca habían pecado estas criaturas, pero su primer pecado, ¿no? hace que ellos puedan ser desterrados, porque Dios odia el pecado. Y cuanto más, ¿no? que por eso dice en Habacuc, eres tan puro, dice, de ojos. ¿No? Habacuc 1:3, eres tan puro de ojos. Y podemos ir viendo todo, ¿no? lo que habla Dios, por ejemplo, en Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel descendió a Egipto? ¿No? ¿Por qué el pueblo de Israel es llevado, ¿no? por otras naciones a esclavitud? Por sus propios pecados, que Dios aborrece el pecado. Hay una descripción del siervo de Eliseo, ¿no? que fue castigado con lepra. Tenemos una descripción en Hechos capítulo 5, ¿no? Ananías y Zafira mienten y son separados, ¿no? de la tierra de los vivientes. Por una mentira, ¿no? Lo cual, si Dios actuara hoy así, ¿se imaginan? Nadie estaría aquí. Todo eso, hermanos, son pruebas de que Dios es santo. De que Dios sacó a Adán y Eva del huerto, es que Dios odia el pecado. ¿Y por qué? Porque un pecador no va a entrar al cielo, porque Dios es santo. Alguien tiene que derramar sangre. Y solamente por Cristo, ¿no? que es el camino, la verdad y la vida, tenemos acceso. Ese es el único medio. El alma, hermano, no regenerada, no cree, ¿no? realmente en la santidad de Dios. No lo cree. Pero nosotros esperamos en su misericordia. Vamos a leer al Salmos 50, versículo 21. Ya estamos concluyendo. Salmos 50, versículo 21. Hay una acusación de Dios
que hace aquí al hombre. Salmos 50, versículo 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es la acusación de Dios que hace al Dios al impío. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Es serio lo que Dios está diciendo en su palabra. El hombre esto lo puede recibir tal vez de manera parcial, ¿no? O algo conceptual. Y Dios dice: ¿pensabas que yo soy, ¿no? De cierto soy como tú? Hay que tener mucho cuidado. Como dije, los dioses paganos no tienen este atributo, ¿no? No tienen este atributo. Por lo contrario, ¿no? Son lo contrario en sí. No hay un ídolo que es santo. Solo este Dios es santo. Los descendientes, ¿no? Después que venimos de Adán, es el lugar. No somos seres caídos y nos falta santidad. No hay santidad en nuestros caminos. Pero como dijimos, ¿no? En la cruz fue la expresión también de la santidad y vemos un ser santo. Y por eso cuando nosotros vamos en fe, en arrepentimiento, ahora Dios nos ve en Cristo como santos. Por eso usted ve en las cartas, ¿no? A los santos que están en Corinto, dice a los santos, ¿no? Esta iglesia está conformada de santos. No los santos, ¿no? de la iglesia católica, ¿no? que ven ahí, ¿no? Tallados en imágenes o maneras que ellos ponen de expresar. No, la Biblia no se refiere a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, como dice el Salmos 50, ¿no? Pensabas que de cierto sería como tú. Dios dice esto. Dios dice esto. Y ni siquiera podemos jugar con su nombre, ¿no? Es una forma de profanar su santidad, ¿no? Cuando usamos el nombre de Dios, vamos a ir al Salmos versículo 5, capítulo 5, versículo 5. ¿No? El Dios que algunos profesan, que dicen que aman, dice la palabra de Dios: aborreces a todos los que hacen, dice, iniquidad. Y el Salmos 7:11, que es muy conocido para ustedes: Dios está airado todos los días, dice, contra el impío. ¿Por qué? Porque Dios es santo y odia el pecado. Pero los hombres, hermanos, niegan creer en este Dios. Como alguien diría, no, rechinan los dientes cuando se les confronta de su pecado. El hombre pecaminoso no puede imaginar un Dios santo. No puede. ¿No? Porque ellos disfrutan, aman lo que hacen y no pueden aceptarlo. Como tampoco, ¿no? Como digo, pueden creer cuando hablamos del lago de fuego, ¿no? Porque ellos dicen, no, un Dios de amor no puede enviar al lago de fuego o al infierno a pecadores. Por eso no pueden aceptarlo. Conocemos, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo. Por eso hay que presentar a Dios como en la Biblia se habla. Por eso la criatura por sus propias obras no se puede acercar ni puede entrar al reino de los cielos. ¿No? Una vez más citando Hebreos, alguien tiene que tomar el lugar del pecador. Y cuando Cristo toma, ¿no? Hay acceso para aquellos, ¿no? que vamos tras Él. ¿Puede habitar la luz con las tinieblas? Hablando de la santidad de Dios. No, Dios es exclusivo. No puede, y por eso la Biblia nos dice, ¿no? Dios es inaccesible, Él habita en luz. Y nosotros, ¿no? La Biblia nos ordena que seamos hijos de luz, hijos de este Dios santo. Podemos hacer las mejores obras,
Nuestras vidas moralmente pueden cambiar, sí, ¿no? Muchos hacen eso, ¿no? Y nosotros llamamos eso moralidad. Pero nuestras obras dice que son como trapos de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. Yo puedo mostrar o reflejar camino recto delante de los hombres. Trapo de inmundicia. Se requiere, ¿no?, la santidad de Dios. Por eso los sacerdotes, ¿no?, ¿no?, como Aarón y todos los que venían de él, tenían que ser dedicados a Dios, ¿no? Los sacerdotes eran santos. Lo mejor que el hombre puede presentar, que es solo sus pecados. Pero la Biblia nos muestra, ¿no?, en su gracia, que Él nos acepta en el amado. Efesios 1:6, ¿no? Bendito sea nuestro Señor, que proveyó de su gracia. Pecadores como nosotros, somos refugiados en Él. Y Él dice en Él, somos aceptos en el amado. ¿Por qué Dios es santo, hermano? Ya estoy en las últimas palabras. ¿Por qué Dios es santo? ¿Por qué debemos acercarnos a Él en la máxima reverencia? Dije, si Él es santo, Él debe ser adorado, debe ser temido. Pero también aquí, ¿no?, Dios dice, el Salmos 89, versículo 7, respondiendo a la pregunta que he hecho. Vaya usted al Salmos 89, versículo 7. Dios terrible en la grande congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor suyo. Este es un pasaje que mucho atrás lo estaba citando, tal vez, ¿no? Esta es la experiencia o algo que quisiéramos ver en la iglesia. El Salmos 89, versículo 7. Dios temible. ¿Hay temor cuando vienes a la iglesia? ¿Hay temor cuando estás aquí? Dios temible en la gran congregación de los santos. ¿Es que yo puedo hacer lo que yo quiero en el templo? Si es como tú crearas, ¿no?, o te imaginas por un momento que Dios estaría aquí. Dios temible. ¿Cómo es que tú debieras portarte o entrar en su presencia? Isaías 6 muestra que los ángeles tienen que cubrirse sus rostros, ¿no?, con sus alas, una descripción para no ver a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Dice, Dios temible en la gran congregación, ni celulares que suenan, ni hombres y mujeres que puedan estar aquí durmiendo. Dios temible, ni desorden en la iglesia, ni tus pensamientos en otro lado. Dios temible. ¿Cómo es que debieras acercarte? Dice en la gran congregación. Por eso es el respeto que debes tener a Dios, ¿no? La reverencia que debes tener a Dios. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Es un pasaje que tal vez un día se puede predicar, pero esta habla de cómo los hijos de Dios debemos llegar a estar en la casa de Dios. Nada puede escapar de la santidad de Dios aquí, nada. Recuerdan que Nadab y Abiú ofrecieron, dice, una ofrenda que no era agrado de Dios, y era algo que Dios había pedido, ellos no hicieron. Fuego extraño, dice, ¿no? Provocaron a Dios con su adoración. Por eso, incluso lo que cantamos puede ser fuego extraño, si es que no va de acuerdo a lo que Dios ha demandado. Y ustedes miran, pero ¿por qué Dios todavía permite, no? ¿Por qué no los consume? La longanimidad de Dios, la compasión, todavía lento para la ira, ¿no? Y grande en misericordia. Salmos 99, versículo 5. Unas páginas más adelante, Salmos 99, versículo 5. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, dice, y postraos ante el estrado de sus pies, porque Él es santo.
Si hay un atributo, hermanos, que debiera cambiar, es esto, nuestras vidas. Nos dice todo esto. Esto no lo va a hacer el impío. Postrado, dice, exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. El Salmo 99, no se lo repite varias veces, cada versículo, Él es santo, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Eso es lo que nos muestra aquí. Esta es la postura más humilde que podemos tener y postrarnos delante de Él. Es como la experiencia de Moisés, ¿no? En el monte Sinaí, cuando la zarza está ardiendo. ¿Qué le dice Dios, no? A Moisés. Moisés, quita tus zapatos de tus pies, en otras palabras, literalmente. Éxodo 3:5. Sin pecado no te acerques. Perdón, con tus pecados no te acerques. Todos los días nuestros pies resbalan. En otras palabras, todos los días nos contaminamos con el pecado o caes en el pecado y tienes que acercarte por misericordia, ¿no? No puedes venir como tú quieres acá a la casa de Dios. Incluso Moisés, mira, que esa experiencia, ¿no? Quita a Moisés tus calzados, porque el lugar que estás pisando es santo. Hay que servirle con temor, dice el Salmos 2, versículo 11. Con temor, que habla de la santidad de Dios. Al pueblo de Israel, como dije hace rato, en Levítico, hablando, ¿no?, de los hijos de Aarón, Levítico 10, versículo 3 dice, yo me santificaré en ellos. En presencia de todo el pueblo, dice, seré glorificado. Cuando más, hermanos, temerosos nos sintamos, ¿no?, ante su santidad completa o inefable, seremos más aceptados ante su presencia. Por eso es que nuestro Dios debiera ser tratado así. Como 1 Pedro 1, ¿no?, 15, 16, lo cual es el versículo para memorizar. Ahí es el mandato. Porque Dios es santo. El deseo de Dios dice, sed santos porque yo soy santo, dice en la carta de Pedro. Esto es lo que, hermanos, debiera haber aquí, en nuestras conversaciones. ¿Se dan cuenta? En todo. En todo. ¿Y cómo debiera yo hablar con mi hermano? De manera, ¿no?, santamente. No con palabras, dice, deshonestas. En todo. Y tiene que ver con su santidad. Y cuando tenemos esa actitud, estamos glorificando a Dios. Se trata de su santidad, sí se trata. Se trata de su hermosura, se trata de su admiración. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Y yo te he dado una descripción breve, ¿no?, de que muchos hombres han hablado completamente de este atributo, ¿no? Usted puede, si quiere, no sé, tal vez yo le puedo dar información, pero lea a los puritanos, ¿no? O algunos dicen la escuela de los puritanos. Usted va en sus escritos, cantidad, hojas y hojas, libros y libros, solamente hablando de la santidad de Dios. Así que, hermanos, esto es lo que en esta mañana hemos podido aprender, ¿no? Dios es la fuente de la santidad. Busquemos santidad en nuestras oraciones. Como dice, ¿no?, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, el Dios de paz os santifique en todo. Debemos orar así. O orar por los demás, el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como conclusión, ¿no?, su santidad y nuestra vida. Si nosotros decimos ser creyentes, si yo digo soy cristiano, tiene que verse esto en nuestras vidas, su santidad. Si no, estamos hablando de qué cristiano, porque un demonio no puede ser santo. Es un demonio, no puede ser santo. La santidad de Dios provee, hermanos, el patrón para que su pueblo imite.
Él ordena en su palabra, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Y nadie, hermanos, puede tener comunión con Él, de no ser no por la redención que Dios mismo provee y aplica. Y nadie puede hablar un mensaje, tampoco si no se ha santificado. Hasta para predicar el Evangelio necesitamos de la santidad. Yo no puedo salir a predicar, ¿no?, en mi vida de pecado. Dios no va a usar. Dios usa, dice, vasos santificados, vasos de honra, vasos limpios. Dios va a desechar tu trabajo. Por más que tú hables, Dios se va a encargar de cerrar los oídos de aquellos que te oyen. ¿Se dan cuenta que debiera en todo permear la santidad de Dios? Una cita, con eso termino. Levítico 11, para que puedas meditar. Anoche estaba en este pasaje meditando y buscando un pasaje para poder concluir. Levítico 11, versículo 45. Y puedas recordar. Levítico 11, versículo 45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Jehová, dice, que os hago subir de la tierra de Egipto. Y es que ¿de dónde Dios te ha tomado? De Egipto. ¿Sí? De Egipto. De nuestra esclavitud del mundo. ¿Para qué? ¿No? Para ser vuestro Dios. Primero dice: seréis pues santos porque yo soy santo. Es lo que Dios demanda de nosotros. Así que cuando hay pecado es que yo he ignorado, ¿qué? La santidad de Dios. Cuando no hay temor, ¿no?, es que Dios ha desechado a este Dios inteligente. ¿Es serio su santidad? Sí, es serio. Y tiene muchas implicaciones, hermano, porque si el creyente, ¿no?, empezara a andar santamente, tendríamos menos problemas. Tendríamos menos problemas cada día. Que Dios pueda bendecir su palabra. Nosotros queremos florecer en todos los caminos. Bueno, entonces, ¿no?, cada día imitemos a nuestro Señor. Vamos a orar. Oh Dios, cada vez al conocerte nos quedamos asombrados y nos vemos tan indignos de poder dirigirnos hacia ti. Rogamos misericordia sobre nuestras vidas. Señor, conoces tu iglesia, sabes nuestros caminos. Tus ojos son tan puros, dice Habacuc, que no puedes ver el mal. Nuestros pecados hicieron que tu Hijo Santo pudiera morir en esa cruz. El hombre que fue santo tenía que hacerse pecado por nosotros, llevar nuestros pecados sobre él. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, dice, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cada día, oh Dios, podamos rogarte, pedirte que nos puedas santificar, como también nuestros caminos, oh Dios, puedan reflejar esto. Gracias por este tiempo que nos das. Queremos que tú, Padre, en todo pueda ser honrado. Todo lo que hacemos en este día, como todos los días que estamos, porque todos los días para nosotros es nuestra forma de vivir. Pero tú debes estar en todo lo que hablamos, sentimos, pensamos, actuamos. Ayúdanos y te damos gracias por tu palabra, quien nos dice cómo debiéramos conducirnos. Esto te pedimos en Cristo Jesús. Amén.